Curso de Diseño Organizacional y Procesos. Unidad de contenido, normalización de procesos. Contenido de la semana 5, descripción de procesos, métricas e indicadores, diagramación de procesos y herramientas de gestión de procesos. Semana 5, sesión 1, descripción de procesos, métricas e indicadores. El establecer reglas de descripción de procesos es el primer paso para normalizar un proceso, ya que establecemos características que luego nos permitirán analizar la capacidad de acción de ese proceso, mencionando que parte de la información de descripción es la medición, que permite evaluar el cumplimiento de valor y productividad del proceso, vale decir, el beneficio que le trae al negocio y la satisfacción del cliente por el resultado. Pero también la medición permite evaluar la capacidad del proceso para cumplir con los resultados de tal forma que si el proceso tiene dificultades para ofrecer resultados y ser eficiente, podremos decidir su actualización o cambio o mejora para permitir la continuidad en las operaciones. Prosigamos. ¿Cómo describir un proceso? Mediante un diagrama de caracterización de procesos que permita conocer el resultado esperado. Por ejemplo, el cumplimiento del programa de ventas. Secuencia de actividades. Por ejemplo, los pasos ordenados para cerrar las ventas, luego de cumplidas todas las visitas a todos los clientes. ¿Quiénes alimentan el proceso? Los agentes que activan el proceso o brindan los recursos necesarios para el mismo. Por ejemplo, los requerimientos formales de los clientes. ¿Qué recursos intervienen? Los medios que requiere el proceso para efectuar su trabajo. Por ejemplo, existencias, medios tecnológicos, etc. ¿A quién sirve el resultado? Obvio, al cliente del proceso. Por ejemplo, el cliente que compra el producto. Y al interior de la empresa, al área, departamento o sección, que en el ejemplo sería el departamento financiero o área financiera por la cancelación total o parcial, compra al crédito. ¿Cómo evaluar el trabajo? A través de los indicadores, precisando primero que se debe medir y luego cómo medir. Para el ejemplo de la venta, es imprescindible saber cuántas visitas respecto del total son ventas efectivas. El indicador podría ser entonces el siguiente: ventas efectivas sobre la totalidad de las visitas multiplicado por 100. Presentamos en esta diapositiva el modelo formato del diagrama de caracterización de procesos que nos es útil para visualizar las características de un proceso, de acuerdo con elementos comunes a los procesos vistos en la diapositiva anterior. Repasemos. Propósito, el objetivo del proceso. Proveedores activan el proceso, lo hacen posible con los recursos que entregan, que pueden ser materiales, insumo, información. Insumos, término general que define materiales, insumos propiamente dichos, información o recursos en general, que el proceso requiere utilizar durante la secuencia de transformación. Métricas, que evaluamos el proceso para controlar la capacidad de generar valor y productividad. Indicadores, fórmulas o datos con los que evaluamos el proceso. Actividades, secuencia de pasos para transformar los elementos de entrada en elementos de salida. Resultado, se refiere al objetivo cumplido. Cliente, son aquellas personas, puestos, órganos, instituciones del exterior a quienes les sirven los resultados del proceso.
Sigamos el ejemplo del proceso de planillas. Objetivo: el abono de los sueldos. Proveedores: el área de personal o quien se encargue de esta responsabilidad en la organización. Por lo general controla y consolida las horas trabajadas y otros pagos y descuentos al trabajador. Insumos: horas trabajadas, horas extras, otros pagos al trabajador por labores distintas, apoyo por ejemplo. Luego, situaciones como descuentos por juicios por alimentos. La información laboral también es un insumo, ya que el trabajador puede ser promovido, lo que significa nuevo código, sueldo, puesto y otros. Métrica: uno de los controles a efectuar es el error de información de boletas, porque puede afectar al trabajador en el abono por diferentes razones, entre ellas informe de horas, actualización de información laboral, etc. Indicador: porcentaje de boletas cerradas, que debe ser cero, de errores, por la naturaleza del proceso. Resultado: abono, pago de salud, AFP, SNP, clientes: el trabajador, la SUNAT, la AFP. La información de una ficha de proceso puede ser diversa y la decide la organización. Si bien parece obvio que, al menos permita gestionar el proceso. En el formato presentado se puede observar un ejemplo de cómo se puede llegar a estructurar la información relevante para la gestión de un proceso. Si bien lo importante de la misma es el tipo de información incluida más que la forma. En el ejemplo se aprecia que además la identificación del propio proceso y de otra información relevante para el control documental aparecen términos tales como aprobación, fecha de vigencia, código, versión, etc., lo que nos da la idea de vigencia, aprobación, carácter legal y normalización. Analiza el ejemplo de ficha de proceso y luego continúa con el avance del material. Recordemos acerca de la existencia de niveles o jerarquía de procesos. Entonces, los macroprocesos deben tomar los propósitos de la estructura y hablemos del macro comercial, que incluye el proceso de ventas que define el objetivo de las ventas. Ahora bien, el cumplimiento del objetivo visto desde el nivel de desempeño se inicia en cierto con el nivel de ventas alcanzadas. Pero al enfocar el desempeño, debemos pensar en más indicadores, por ejemplo, indicadores de zona vendedor, ya que es con el trabajo que cumple cada puesto dentro del proceso que se evaluará con claridad ese nivel de desempeño. Continuemos. Veamos el ejemplo presentado para el proceso de marketing con el objetivo: aumento de ventas. El desempeño: aumento de ventas por la publicidad. Y el resultado: ventas adicionales como efecto de la inversión en publicidad. Entonces, ya podemos tener una noción de indicador. Lee, por favor, y luego continúa con la siguiente diapositiva. Recordemos que en la unidad anterior, al definir el concepto de proceso, se estableció que debe generar beneficio y agregar valor al producto. Uno dirigido al negocio y el segundo al cliente. Para ello se debe tener la capacidad de lograr estos propósitos que nos lleven por un lado a la calidad del producto y que el trabajo sea productivo. Siguiendo la línea, la calidad sirve para satisfacer al cliente con el producto y el servicio que se le brinde. Luego, y por el lado de la productividad, la eficacia significa cumplir con los objetivos, en función de la eficiencia que se centra en el tiempo de uso del proceso, el costo que implica el uso y los recursos adecuados o racionales.
Con el mismo esquema de la diapositiva anterior, presentamos el ejemplo para atender o entender qué vamos a medir y cómo hacerlo o los criterios de la medición. Veamos ahora lo referente a las condiciones que deben cumplir los indicadores. Datos confiables, registros actualizados. Registros que corresponden al 100% de los movimientos. Datos fidedignos. Disponibilidad de la información como consecuencia de interacción y trabajo en línea. Representación de la métrica, que la métrica represente el o los objetivos. Precisión en el cálculo, en realidad corresponde al 100% de los movimientos registrados. Información pertinente, información requerida o los informes centrados en el objetivo y la eficiencia. Manejo de variaciones, contando con parámetros o márgenes de error aprobados por la gerencia. Facilidad de verificación, los documentos origen de las transacciones. La naturaleza de un indicador, por lo general, es un número que a su vez es un resultado de un cálculo o elección normada de un conjunto de datos, siendo así un porcentaje, una fracción, una relación en movimiento, una tendencia, un comportamiento o una norma. Límites de control. Veamos los ejemplos. Porcentaje de alcance, cantidad de productos con reclamos del total de productos. Fracción, coincidencia del presupuesto real comparado con el planeado. Efecto causa, cómo incidió la publicidad en las ventas. Histograma, cuál es el promedio de edades que compran más un producto. Tendencia, evolución de las ventas. Comportamiento, la estacionalidad. Límites de control, los costos no pueden excedirse de. Así como debemos disponer de una ficha de proceso, también se debe de contar con una ficha de indicador. Por ejemplo, con la información que debe tener según el ejemplo en letras azules de la izquierda. En letras rojas tenemos la información de contenido. Esta ficha debe adosarse a la ficha de proceso. Entendamos que puede haber más de un indicador en un proceso, por lo tanto debemos disponer de fichas por cada indicador existente en un proceso. Tarea. Cumple con la tarea indicada para reforzar tu conocimiento. Conclusiones. Reflexiona ahora sobre las conclusiones que aparecen en la diapositiva y agrega tus propias conclusiones.